En Morelos, Julio Eusebio Labra, cantante principal del grupo norteño Conquistadores de la Sierra, fue ultimado a balazos la noche de este domingo mientras se presentaba en el escenario del bar-restaurante Guamuchilito, que está ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. La noche del domingo 1 de junio de 2025, el ambiente en el restaurante bar El Guamuchilito, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, era una mezcla de alegría, música vibrante y luces festivas. En el escenario principal se encontraba Julio Eusebio Labra, la voz principal y figura representativa del grupo norteño Conquistadores de la Sierra, deleitando al público con uno de sus temas más conocidos. El local estaba repleto. Entre risas y ovaciones, hombres, mujeres, grupos de amigos y familias enteras disfrutaban de lo que aparentaba ser una velada habitual. Sin embargo, a las 11 de la noche, el tiempo pareció congelarse. 3 individuos armados irrumpieron repentinamente en el sitio. No hicieron advertencias, no realizaron disparos al aire. Sin mediar palabra, caminaron con dirección al escenario y, con precisión escalofriante, comenzaron a disparar directamente contra Julio. El cantante alcanzó a dar un paso hacia un costado, intentando escapar del ataque, pero no logró avanzar. Las balas lo alcanzaron en cuestión de segundos, cayendo abatido frente a su audiencia. La confusión y el pánico se apoderaron del lugar. Los meseros dejaron caer las charolas, los comensales gritaron, se escondieron bajo las mesas o corrieron hacia los baños. Muchos abandonaron pertenencias personales mientras huían por las salidas de emergencia, bolsas, celulares, hasta zapatos. El escenario quedó cubierto de sangre. El micrófono siguió encendido, pero la música había cesado. Los atacantes no dirigieron su violencia hacia ningún otro asistente. Se retiraron del lugar caminando con tranquilidad, como si su único objetivo fuera eliminar a Julio Eusebio Labra, en pleno acto frente a sus seguidores. Poco después, elementos de seguridad municipal y policías estatales arribaron al sitio. Acordonaron el área mientras paramédicos de servicios de emergencia verificaban el estado del cantante. Ya era demasiado tarde. Julio no mostraba señales de vida. Fue declarado muerto en el lugar. El equipo forense procedió al levantamiento del cuerpo y dio inicio a las diligencias. Sin embargo, no se reportaron arrestos, no se emprendió persecución alguna, ni hubo declaraciones inmediatas de parte de las autoridades. Lo más inquietante fue la reacción institucional, absoluta omisión. La Fiscalía General del Estado de Morelos no ofreció ninguna información durante las primeras 18 horas. Tampoco hubo respuesta del gobierno municipal de Emiliano Zapata, encabezado por Santos Távares García. A pesar de tratarse de un crimen cometido durante un evento público, en plena jornada electoral, no hubo pronunciamientos oficiales. Ante el mutismo de las autoridades, las redes sociales se convirtieron en altavoz de la tragedia. Testigos compartieron imágenes, videos y mensajes de indignación. Lo mataron por cantar, escribió un joven que presenció el ataque. Los cobardes no soportan a quienes tienen el valor de subir al escenario. Julio Eusebio Labra no era un artista desconocido. Conquistadores de la Sierra gozaba de popularidad en estados como Morelos, Puebla y Guerrero. Se presentaban con frecuencia en ferias regionales, fiestas patronales, palenques y bares. Sus canciones abordaban temas de amor, desamor y orgullo norteño. Algunas letras, sin embargo, eran más provocadoras. Se decía que interpretaba corridos disfrazados, piezas que aludían de manera indirecta a figuras del crimen organizado. Esa podría haber sido la causa de su muerte. Para muchos, el atentado no fue un hecho fortuito. No se trató de un robo ni de una pelea entre clientes. Fue una ejecución selectiva, meticulosamente orquestada. Pero las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie habla? Al día siguiente, el sentimiento de conmoción se extendió por todo Morelos, desde Cuernavaca hasta Jojutla, desde Tepoztlán hasta los rincones digitales de las redes. La música de Julio volvió a escucharse, pero ahora en modo homenaje. Lo que un día animaba a la gente, hoy les provocaba lágrimas. Su voz seguía sonando, pero esta vez desde grabaciones póstumas. Mientras tanto, el nombre de un personaje comenzaba a resonar entre los ciudadanos: Arfuch. El exjefe policíaco de la CDMX, conocido por enfrentar al narcotráfico y sobrevivir atentados. Muchos pedían que él interviniera en Morelos, porque si un cantante podía ser ejecutado frente a todos sin consecuencias, ¿quién estaba a salvo? El asesinato de Julio Eusebio Labra sacudió a la población, pero lo que más indignó fue la inacción de las autoridades. Pasaron más de 24 horas sin conferencias,
sin reportes oficiales ni declaraciones institucionales. La Fiscalía Estatal guardó silencio. El alcalde Santos Tábares, militante del Partido Verde Ecologista, no ofreció condolencias ni anunció medidas. Su omisión generó una ola de críticas. En redes, el hashtag #Justicia para Julio Labra empezó a ganar fuerza y se volvió tendencia. Videos del momento exacto del ataque circularon por todo el país. Aunque algunos eran borrosos y otros tenían el sonido distorsionado, todos revelaban la crudeza del crimen. En uno se escucha con claridad a alguien gritar, "al piso", justo antes de que los disparos cortaran el ambiente y la música. A pesar de la presencia de más de 100 testigos dentro del restaurante, la Fiscalía no informó sobre declaraciones tomadas ni sobre pistas sólidas. Tampoco se reveló si el establecimiento contaba con cámaras de seguridad o si se desplegó algún operativo para localizar a los responsables. El trasfondo político tampoco quedó fuera de escena. El asesinato de Julio Eusebio Labra tuvo lugar el mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones judiciales en México. Para varios observadores, el silencio de las autoridades locales no fue casualidad. Algunos sugirieron que optaron por no pronunciarse para evitar que el crimen eclipsara el proceso electoral. Otros, con posturas más críticas, insinuaron que detrás de esa pasividad había presiones ocultas o incluso vínculos con grupos criminales que dominan partes del Estado. Julio no desconocía los peligros que conlleva su profesión. En 2024, su agrupación tuvo que cancelar 2 conciertos programados en el sur de Puebla por motivos de seguridad. Aunque nunca lo hizo público, personas cercanas al cantante afirmaron que recibió amenazas anónimas tras interpretar un corrido con referencias indirectas al poder del crimen en ciertas regiones. Aún así, jamás solicitó protección oficial ni presentó una denuncia formal. Su postura era clara: cantar era su oficio y no iba a detenerse. Pero la falta de una versión oficial por parte del gobierno estatal abrió la puerta a toda clase de conjeturas. ¿Se trató de una represalia? ¿Un ajuste de cuentas dentro de círculos cerrados? ¿Una advertencia? ¿Un castigo por tocar temas sensibles? Nadie tenía respuestas concretas. Lo único evidente era que Morelos se había transformado en una zona donde un cantante podía ser ejecutado en público y las instituciones simplemente guardar silencio. La familia de Julio, devastada, clamó justicia. Su hermana, María Labra, rompió el silencio frente a los medios: "Nos lo arrebataron frente a todos y nadie vio nada. Nadie sabe nada". Así de grave está la impunidad en este país. Su declaración resonó en redes sociales como una denuncia desesperada, una verdad que duele. En México, los crímenes más atroces ya no se ocultan, se cometen a plena vista. Este caso marcó una frontera. No fue un homicidio cometido en lo oscuro ni una emboscada a solas en la madrugada. Fue una ejecución con público, con música sonando, en medio de una velada aparentemente normal. Si eso no ameritaba una reacción inmediata de las autoridades, ¿entonces qué lo haría? La indignación no tardó en movilizar a los fans. Más de 50 vehículos salieron en caravana desde Cuautla rumbo a Emiliano Zapata. En cada automóvil se escuchaban los temas de Conquistadores de la Sierra a todo volumen. Portaban veladoras, carteles, flores y fotografías de Julio. Una pancarta decía: "Te callaron cantando, pero jamás silenciarán tu voz". El crimen no solo apagó una vida, fracturó la confianza en las instituciones y avivó el miedo de una ciudadanía que ya no se siente protegida. Pero este no fue un hecho aislado. La ejecución de Julio Eusebio Labra es parte de una inquietante tendencia: la violencia contra músicos regionales en México, en particular en estados como Morelos. Allí, los enfrentamientos entre células del narcotráfico no solo ocupan territorios, también se infiltran en espacios culturales. Julio no solo era la voz principal de Conquistadores de la Sierra, también componía varios de los temas que hicieron famoso al grupo. Algunas de sus letras, según especialistas del género, incluían menciones disfrazadas a personajes del crimen. Aunque nunca se comprobó de manera oficial, ciertas canciones mencionaban nombres de barrios, apodos y rutas reconocidas dentro del ámbito delictivo. El municipio de Emiliano Zapata, donde ocurrió el atentado, forma parte de una franja crítica que conecta Cuernavaca, Temisco y Xochitepec, zonas donde operan remanentes de los antiguos cárteles Beltrán Leiva y Guerreros Unidos. En los últimos 3 años, se ha incrementado la violencia en bares, palenques y eventos musicales, sin que las investigaciones arrojen resultados. Según cifras del Observatorio de Seguridad de Morelos, entre enero y abril de 2025 se contabilizaron 336 homicidios dolosos.
Solo en Emiliano Zapata, hubo 4 asesinatos en la semana previa al crimen de julio, todos sin esclarecer. El patrón se repite, víctimas conocidas, asesinadas en sitios públicos, con armas de alto poder y sin consecuencias visibles para los responsables. La magnitud simbólica del crimen no pasó desapercibida para expertos. El etnomusicólogo Adalberto Sánchez declaró, en el México de hoy, cantar se ha vuelto un acto de resistencia, y a veces, una sentencia de muerte. Lo que pasó con Julio es prueba de cómo la violencia ha penetrado hasta la música popular. Amigos cercanos del cantante aseguraron que en los días previos al ataque, Julio recibió mensajes intimidantes. Él no les dio importancia. Uno siempre anda con cuidado, pero si vamos a dejar de cantar por miedo, mejor nos retiramos, habría dicho a un colega. Esas palabras, ahora, se repiten como eco entre músicos de la región. El restaurante El Guamuchilito, donde ocurrió el crimen, reabrió sus puertas apenas 48 horas después. Sin embargo, el escenario sigue siendo un lugar marcado. Algunos asistentes notaron que el suelo aún tenía manchas ocultas bajo tapetes nuevos. Consultada por medios locales, la administración se negó a dar declaraciones. Los integrantes de la agrupación, desconsolados, anunciaron una pausa indefinida. Nadie quiso hablar públicamente. El vacío institucional que rodeó el asesinato solo fortaleció la sensación de que, en Morelos, la violencia ya no se esconde. Puede mostrarse sin temor, bajo los reflectores, entre notas musicales y aplausos que se transforman en gritos de pánico. Y la pregunta sigue viva: si los artistas son ejecutados como si fueran enemigos públicos, ¿qué mensaje está enviando esto al resto de la población? ¿Que no hay ley? ¿Que no hay límites? ¿Que la cultura también es territorio de guerra? En lugares como Morelos, cantar se ha convertido en un riesgo. No por lo que se dice, sino por dónde se dice. Y cualquier mensaje malinterpretado por las mafias puede costar la vida. La familia de Julio Eusebio Labra aún espera justicia, pero también vive con temor. No sabemos si decir algo ayuda o si lo complica todo, confesó uno de sus primos. Solo queremos que alguien dé la cara, que por fin se diga la verdad. El lunes 2 de junio amaneció con el país conmocionado. Mientras el brutal asesinato de Julio Eusebio seguía generando oleadas de indignación en redes sociales y noticieros regionales, las autoridades guardaban un silencio que dolía. Ni la Fiscalía de Morelos, ni el gobernador del estado, ni el propio ayuntamiento de Emiliano Zapata ofrecían respuesta alguna. Un vacío institucional tan perturbador como revelador. Hasta que Omar García Harfuch, actual responsable de coordinar la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, rompió el mutismo con una declaración breve pero tajante. No podemos permitir que un artista sea asesinado ante su audiencia y nadie diga nada. El silencio también es complicidad. Sus palabras no solo marcaron un giro en la narrativa, también activaron reacciones oficiales. En pocas horas, la Fiscalía General de la República anunció que asumiría el caso y la Secretaría de Seguridad Pública informó el despliegue de un grupo especializado en análisis táctico para colaborar con las investigaciones. El mensaje era claro: no se trataba únicamente de una ejecución, sino de un ataque directo a la libertad de expresión. Cuando disparan contra un músico, añadió Harfuch en conferencia, están disparando contra el alma de nuestras comunidades, contra la cultura, contra el derecho a vivir sin miedo. La investigación, que ahora está en manos del gobierno federal, reveló nuevos datos inquietantes. Las cámaras de seguridad del restaurante donde ocurrió el crimen captaron a 2 hombres que arribaron en motocicleta sin casco, portando armas largas. Entraron sin dudar, apuntaron directamente a Julio y abrieron fuego sin mediar palabra. Todo ocurrió en menos de 60 segundos. Salieron por una puerta lateral y desaparecieron. Las autoridades ya están analizando si este atentado se relaciona con otros casos no resueltos en la región, ejecuciones recientes, amenazas a artistas locales y la creciente actividad de grupos delictivos que han vuelto a tomar fuerza en municipios de Morelos. Harfuch fue más allá. Solicitó al Congreso de la Unión discutir con urgencia la creación de un protocolo nacional de protección para eventos culturales y musicales en zonas vulnerables. No podemos acostumbrarnos a esto, subrayó. No es aceptable que quienes llevan la voz del pueblo vivan con miedo a ser silenciados por hacer arte. Sus declaraciones resonaron con fuerza, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas o Tamaulipas, donde se han registrado casos similares: músicos, locutores y presentadores ejecutados sin que los responsables sean detenidos. La impunidad sigue siendo el factor común. En Emiliano Zapata, la reacción popular fue inmediata.
La comunidad se unió en una emotiva vigilia frente al Palacio Municipal. Docenas de veladoras, ramos de flores y músicos locales que, entre sollozos, interpretaron los corridos que Julio alguna vez convirtió en himnos populares. Los integrantes de Conquistadores de la Sierra, aún devastados, prefirieron mantenerse al margen. Ninguno subió al escenario. Julio no era solo un cantante, dijo un vecino. Era el eco de quienes trabajan, de los que aman esta tierra. Lo mataron para hacernos callar a todos. Presionadas por el clamor social y la intervención federal, las autoridades estatales finalmente reaccionaron. 3 días después del asesinato, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, ofreció una declaración: no descartamos ninguna línea de investigación y prometemos avances a la brevedad. Pero para muchos, ya era demasiado tarde. La confianza ya había sido destrozada. Por su parte, Harfuch reafirmó su posición con una frase que rápidamente se viralizó en titulares y columnas de opinión. La violencia no puede convertirse en espectáculo. Y si lo hace, será el Estado quien le ponga punto final. Porque cuando la música es silenciada por las balas, la justicia no puede quedarse muda. Y si en Morelos el poder guarda silencio, Harfuch ya ha comenzado a hablar por todos.